Hola y bienvenidos a nuestro podcast. Las Cortés y sus manualidades. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Hoy vestidas por nuestra empresa Aleteya. Acuérdense que es una empresa de diseño de moda artesanal, enfocado en lo que son los accesorios, el vestuario y la decoración. El vestido de Vivian, puede ser blusón, que se puede utilizar como vestido, o se puede también poner por debajo como pantalón, kimono. Y esta blusa las hizo mi hermana, que es diseñadora de modas, y el collar que llevo es elaborado por mí, que es hecho también a mano, es elaborado con hilo y muy procesado. Entonces hoy estamos muy creídas con los accesorios de nuestra empresa. Y como tal, como ustedes lo habían pedido, porque cuando hicimos la blusa del cuadrado, me escribieron que siguiera enseñando cosas así. Entonces, en estos días nos pidieron que hiciéramos un cuadro tejido. Entonces, vamos a mirar qué diseños encontramos así, que sean fáciles como de mostrar. Sí, para que poderlo realizar y que ustedes queden contentos, satisfechos con el trabajo. Entonces, hoy vamos a hacer una blusa que es una hermosura de blusa. Aquí la estoy modelando, como ustedes pueden ver. Miren cómo es de preciosa, linda. Preciosa. Esa blusa ustedes se las pueden colocar. Miren, pues aquí la estoy modelando porque la modelé pues la puse con este pantalón negro, pero ustedes también se la pueden colocar con faldas, con jeans, o sea, puede ser de forma elegante o formal. Miren, es una blusa que es una belleza. Miren, ¿sí? El hilo es precioso. El hilo es precioso, el hilo este hilo se llama hilo seda. En Cali no se consigue el hilo seda. Yo lo pedí a Bogotá, pero esta blusa la pueden trabajar ustedes en hilo terlenca número 9, que les queda perfecto. O en hilo crochet. O en hilo crochet, como lo quieran, o sea, en hilo crochet para que le quede brillantico puede ser el hilo terlenca. O el hilo crochet, que es más ligerito. El hilo con el, como nosotros le estábamos diciendo, es un hilo seda que es de 1 milímetro, ¿cierto? Es delgado. Pero mire que este mismo hilo yo lo pedí de 2 milímetros porque miren el bolso que me estoy tejiendo. Es de 2 milímetros, entonces es más gruesito. Es mucho más gruesito. La calidad. Pero una belleza, sí. Porque mira, da unos visos. Sí, este no se consigue aquí en Cali. Los que estén interesados me pueden escribir y me dicen que les dé el dato con mucho gusto. Y se les pasa el contacto. Me dio la tos. Yo les paso el contacto para que ustedes lo piden. La señora es muy querida, de Bogotá, y hace los envíos a la ciudad de Cali y me imagino que a otras partes. ¿Te imaginas plateada? Hay plateada, hay unos colores, tenis, colores divinos, pero yo no sé, yo la quería dorada. Vino tinto, como está de moda el vino tinto, debe quedar espectacular. Bueno, entonces les vamos a decir que lo que les vamos a enseñar son puntadas fáciles de hacer. Lo que pasa es que hay que tener mucho como concentración cuando ustedes empiecen a tejer, porque hay que hacerle un seguimiento para que no se confundan. ¿Qué hice yo? Imprimí esta hojita que con mucho gusto se pueden quedar hasta el final, que yo al final les voy a poner el paso a paso, como también esta hojita, se la voy a colocar para que ustedes la puedan sacarle la copia, porque es muy importante que la saque y le vayan numerando de 1, o sea, cada una de las filitas, 1, 2, 3, porque son 21 filitas, para que no se confundan. ¿Por qué? Entonces, para que ustedes con un lapicero, cada vez que vayan tejiendo una hilera, le pongan chulito, decir, ya voy por esta, empezar la otra, le ponen el chulito. ¿Sabes de qué me acordé? De una señora que escribió que hablaba muy rápido, entonces se le dice a todos ustedes, miren hasta el final el podcast, que atrás, al final, está todo especificado, la lista de materiales, están todas las puntadas, primera hilera, primera fila, segunda fila, todo. Es que miren, el consejo que les doy es el siguiente: véanlo por primera vez así de corrido, para que ustedes miren de qué se trata, qué es lo que hay al final, y visualicen. Porque así ustedes pueden al final mirar qué insumos tienen, comprar los insumos si no los tienen. Si los tienen, pues qué bueno, porque no tienen que comprar nada. Y ya,
cuando vayan a hacerlo, que ya tengan todo a la mano, entonces lo pueden ir haciendo. Miren, yo muchas veces cuando quiero aprender algo, yo lo miro y yo cuando veo que no lo que entonces yo paro, retrocedo y vuelvo y lo miro. Porque muchas veces uno no puede captar en el momento lo que le están diciendo, entonces yo lo paro y miro y todo para apreciarlo bien. Entonces les aconsejo eso, que miren todo el podcast hasta el final y luego cuando ya tengan todos los insumos, la hojita ya lista, impresa y todo, entonces ya lo vayan viendo paso a paso. Entonces, es lo más fácil, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces ya, mire, con esta hojita y con lapicero van a hacer lo siguiente. Aquí como vamos a hablar mucho, yo le dije hoy a mi hermana, hoy sí que vamos a tomar café. Y agüita. Y agüita este porque dibujo que hay aquí, este diagrama que hay aquí, este gráfico, corresponde a una de las tiras de la blusa. Mire. Esa tira la tienen que hacer 4 veces. 4 veces. ¿Sí? Porque con esta, para que quede así, entonces 2 para adelante y 2 para atrás. La espalda. Entonces, por eso tienen que imprimir esto para que puedan guiarse. Entonces, y van contando, y van chuleando. Pero ¿sabes qué? Con lapicero no, que no chuleen con lapicero, sino con lápiz para que después lo puedan borrar. Sí, porque como son 4 que tienen que hacer igualitas, entonces les toca hacer eso. Bueno, entonces vamos a hacer manos a la obra. Bueno, entonces vamos a tejerla con el hilo seda de 1 milímetro de grosor y vamos a tejerla con aguja número 2. O sea, yo la quiero vino tinto. Ay, queda divina. Ah, vino tinto. Bueno, entonces iniciamos con 7 cadenetas, que es la base donde va a iniciar la tira de la blusa. Entonces las cadenetas van a tejerlas flojitas, porque como vamos a tejer sobre ellas para que no nos quede difícil cuando nos vamos a devolver a hacer la puntada. Vamos a trabajar con cadenetas y puntos o palos altos. Tejemos las 7 cadenetas y luego vamos a tejer 3 cadenetas que nos va a dar la altura de un punto o palo alto. Cuando ya contamos las 3 cadenetas, tejemos las 3 cadenetas, vamos a contar 4 hasta la 4ª cadeneta, la base esa que son 7, vamos a contar hasta el número 4, o sea, la 4ª cadeneta, porque allí en esa 4ª cadeneta vamos a hacer nuestra primera V, ¿sí? Esa V, ¿cómo la vamos a hacer? En ese huequito de la cadeneta vamos a tejer 2 palos altos, ¿sí? En ese mismo huequito. Luego vamos a tejer 2 cadenetas al aire. Luego en el mismo huequito vamos a tejer 2 palos altos. Como ven, ahí ya tenemos la V. Y luego nos vamos a la primera cadeneta que hicimos y ahí vamos a tejer un solo palo alto. Entonces ahí estamos iniciando. O sea que ese es el que hace el borde. Es el que nos hace el borde de la sisa o del escote. Listo. La segunda vuelta. Vamos a tejer, nos devolvemos y vamos a tejer las 3 cadenetas de altura, ¿sí? Vamos en ese espacio que nos dio la V, que hicimos anteriormente en la primera vuelta. En ese espacio vamos a tejer otra V. O sea, 2 puntos o palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. Y al final, o sea, al final donde quedó la puntica de la otra V de abajo, vamos a hacer un palo alto, como lo estamos viendo, ¿ya? Acuérdense, quédense hasta el final, que con esto que estamos haciendo, esto, aquí yo me estoy guiando para irles diciendo también a ustedes, pero adicionalmente yo se los voy a pasar por escrito, paso a paso. Anoche me quedé haciéndolo para poderles hacer, para que ustedes lo tengan todo así y que no se puedan confundir. ¿Te imaginas este con el pantalón café amarillita? Divino, bellísima. Bueno, la tercera vuelta. La tercera vuelta vamos a tejer las 3 cadenetas de altura y en ese espacio, ahí ya vamos a empezar a variar para que vamos a tener, para que empiece la tira a coger grosor, ¿no? Entonces, en esa V vamos a tejer
2 puntos o palos altos, luego 2 cadenetas al aire, en ese mismo espacio, 2 puntos o 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos, ¿sí? O sea que nos quedan ahí grupitos, o sea, nos queda como W, ¿sí? Y al final, como lo están viendo, un palo alto. Entonces, ahí ya empieza a coger anchura la tira. La cuarta vuelta, vamos a tejer las 3 cadenetas de altura. Voy despacio para que ustedes puedan tomar nota y hacerlo. Quítese el micrófono también. Bueno. Vamos en la cuarta vuelta. Vamos a tejer en el primer espacio que tenemos, vamos a tejer una V que está formada por 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. Vamos a tejer, ahí no hacemos cadenetas al aire ni nada, sino que seguimos, y en el siguiente espacio vamos a hacer otra V, o sea, 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos, y al final vamos a tejer un palo alto. Vamos a la quinta vuelta. En la quinta vuelta vamos a tejer las 3 cadenetas de altura, y en la primera vez que hicimos vamos a hacer otra vez, o sea, 2 puntos o palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos, y allí sí, para pasar de una vez a otra vez, o sea, de un espacio al otro espacio, vamos a hacer 2 cadenetas al aire, ¿ok? Y en el siguiente espacio vamos a tejer otra vez, o sea, 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos, y al final vamos a hacer un palo alto. Seguimos con la vuelta número 6. En esta sexta vuelta vamos a tejer las 3 cadenetas de altura, y en el espacio que tenemos abajo de la V vamos a hacer otra V que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos, y en el espacio que tenemos ahí de las 2 cadenetas que hicimos abajo al aire vamos a hacer una V sencilla, o sea, un palo alto, un solo palo alto, escuche, un solo palo alto, 2 cadenetas al aire y otro palo alto. O sea, miren que nos queda una vez sencilla. Tampoco hacemos cadenetas al aire, sino que seguimos a la otra vez que tenemos abajo, y ahí vamos a tejer una V doble, o sea, 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. Finalizamos con un palo alto. ¿Vio? Miren cómo vamos quedando. Mira, si yo les lo voy mostrando cómo va quedando nuestra tira. Mire cómo va formándose, ¿sí? Va quedando anchita. Vamos para la vuelta número 7. En la vuelta número 7 vamos a tejer en ese primer espacio una V doble que corresponde a los 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos, y para pasar a la otra V no hacemos cadenetas al aire, sino que pasamos de una sola, y sobre esa V sencilla vamos a hacer una V doble, o sea, 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos, y pasamos a la otra V sin hacer cadenetas al aire. Pasamos y hacemos una V doble que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos, y finalizamos con un palo alto para darle finalizar la vuelta número 7. Iniciemos la vuelta número 8. La vuelta número 8 vamos a tejer las 3 cadenetas de altura, y en esa primera V que tenemos abajo vamos a hacer
una B doble, o sea, 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos, y allí sí vamos a hacer 2 cadenetas al aire para pasar a la otra B que tenemos abajo, y allí vamos a hacer otra B doble, ¿sí? Otra B doble, y luego vamos a tejer 2 cadenetas al aire, y luego en el siguiente espacio vamos a tejer una B doble, o sea, una B que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos, y finalizamos con un palo alto. Aquí, como pueden ver, ya vamos en la octava vuelta y pasamos a la vuelta número 9. Bueno, aquí tomándonos nuestro café que mi hermana nos hizo, salud. Salud. Y dándole las gracias a Manuel Cotes Artuduaga de la ciudad de Neiva, que nos mandó el mensaje de agradecimiento porque ya tiene su nacimiento en su hogar. Él fue el feliz ganador. Entonces, al final de este podcast quedará las palabras de agradecimiento donde nos muestra que ya está luciendo, porque ustedes saben que tener un nacimiento en el hogar todo el año trae muchas bendiciones. Entonces, salud por... Quedó bien calientico, ¿no, hermana? Un chirirí. Un chirirí calientico, pero muy rico. En la vuelta número 9 hacemos las 3 cadenetas de altura, ¿sí? Y en la primera B de abajo vamos a hacer otra B doble. Recuerden, la B corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos. De esa pasamos a la B que tenemos abajo, y allí, ojo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer después, o sea, 2 cadenetas al aire, pasamos a esa B de abajo y vamos a hacer 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. ¿Sí ven cómo nos quedan? O sea, nos quedan 6, o sea, nos quedan 3 grupitos de 2 palos. Sí, para que ella pueda, la tira pueda ir haciéndose, tomando grosor. Y mire cómo se ve de sencillo y hermoso, porque no se ve como la diferencia, ¿no? No se nota la diferencia, sino que se va haciendo un aumento paulatinamente y queda bonito. Entonces, cuando hacemos parecen abanicos, mira. Sí, puros abanicos. Cuando finalizamos, es que cuando son 3, es que es la B o abanicos, mira. Tienes muy buena idea, hermana. Entonces, cuando finalizamos allí, hacemos 2 cadenetas al aire, y en la siguiente B de abajo vamos a hacer sobre ella una B doble, que son 2 palos o puntos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos, y finalizamos con un palo alto. En la 10ª vuelta vamos a tejer las 3 cadenetas al aire, y allí en la siguiente B vamos a hacer otra vez doble, o sea, 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. Pasamos con 2 cadenetas al aire al primer espacio de ese abanico que nos quedó ahí, y en ese primer espacio vamos a hacer una B doble que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos, y pasamos al otro lado del abanico sin hacer cadenetas al aire, sino que vamos a tejer de una otra B doble que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. Como ven, en ese abanico que hicimos en la 9ª vuelta, en la 10ª vuelta quedan 2 B conformadas. Hacemos después 2 cadenetas al aire y pasamos al siguiente abanico, al siguiente B,
y hacemos otra V doble. Y finalizamos con un palo alto. Entonces ahí ya finalizamos la 10ª vuelta y aquí les estoy mostrando cómo va quedando de hermosa. Divina, divina. En la vuelta número 11 vamos a tejer las 3 cadenetas al aire. En ese espacio vamos a tejer una V doble que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos. Pasamos al siguiente V con 2 cadenetas al aire y ahí en ese espacio vamos a tejer una V doble que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. Allí sí vamos a hacer 2 cadenetas al aire, vean, ¿sí ven? Y en el siguiente espacio vamos a tejer otra V doble, 2 palos altos, 2 cadenetas, 2 palos altos y vamos a hacer 2 cadenetas al aire y en el siguiente espacio otra V doble, 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos y finalizamos con un palo alto. O sea, cada tira va a tener 21 vueltas. O sea, tienen que quedar igual porque si no, pero les digo que es muy importante que se queden hasta el final para que puedan, o sea, mírenlo todo con tranquilidad para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer y al final ustedes puedan mirar, sacar apuntes, mirar la hojita que yo les dejé con la fotico de la manga para que ustedes se puedan guiar fácilmente. El gráfico, no es la manga, es como la copa, ¿no? ¿Ven la copa? Perdón. La copa, sí, la copita, la tira. Y si ustedes se fijan, todo está muy bien explicadito. Vuelta número 12. En el primer espacio vamos a tejer una V doble que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. En la siguiente vamos a pasar con 2 cadenetas al aire y en el primer espacio vamos a tejer, en esa V de abajo vamos a tejer otra V doble que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos y en ese espacio como que queda de una V a la otra que hay 2 cadenetas al aire, en ese espacio vamos a tejer una V sencilla que corresponde a un palo alto, 2 cadenetas al aire y un palo alto. Seguimos al otro espacio y en el siguiente espacio vamos a tejer una V doble que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. Pasamos a la otra V con 2 cadenetas al aire, ¿sí? Y en el siguiente espacio vamos a tejer una V doble que corresponde a 2 palos dobles, 2 cadenetas al aire, 2 palos dobles y finalizamos con un palo sencillo, ¿no? Un palo. Vuelta número 13. En la vuelta número 13 vamos a tejer las 3 cadenetas de inicio. En ese espacio, como pueden ver, son como puntadas repetitivas que uno dice, ay, yo me canso y todo eso, pero es que son repetitivas, pero tienen que tener concentración, porque si no tienen la concentración, hacen otra cosa y les queda deforme, entonces tienen que hacerle mucho seguimiento y por eso es que voy despacio, ¿sí? Entonces, las 3 cadenetas de altura, en el primer espacio vamos a hacer una V doble que corresponde a 2 palos altos, o 2 puntos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos o puntos altos. Pasamos de un espacio a otro con 2 cadenetas al aire y en el la primera V que tenemos abajo vamos a hacer una V doble en ese espacio con 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. Allí hacemos 2 cadenetas al aire, ¿ok? Y en esa V sencilla que tenemos abajo
vamos a tejer ahí en ese espacio una V doble. Corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. Seguimos con 2 cadenetas al aire. En el siguiente espacio vamos a hacer una V doble que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas, 2 palos altos. Seguimos con 2 cadenetas al aire. Luego hacemos una V doble que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas y 2 palos altos. Y finalizamos con un palo alto. Vuelta número 14. En la vuelta número 14 vamos a tejer las 3 cadenetas de altura. Luego seguimos en el espacio 2 palos altos, o sea una V doble, 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. Seguimos con 2 cadenetas al aire para pasar al siguiente espacio. Ahí vamos a tejer una V doble, ¿sí? Que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. Pasamos al siguiente espacio con 2 cadenetas al aire y en ese espacio vamos a hacer un abanico. Recuerden, el abanico lo vamos a hacer con 2 palos altos, 2 cadenetas, 2 palos altos, 2 cadenetas y 2 palos altos, ¿sí? Ahí nos queda un abanico. Pasamos al otro espacio con 2 cadenetas al aire. En el siguiente espacio vamos a hacer una V doble y vamos a hacerla con 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y pasamos al otro espacio con vamos a hacer una V doble que corresponde a 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos y finalizamos con un palo alto. Ya vamos a empezar con la vuelta número 15. Mire, ya casi vamos a terminar esa tira. Vuelta número 15. 3 cadenetas al aire. Vuelta número 15. Vuelta número 15. 3 cadenetas de altura. En el primer espacio una V doble. Seguimos con 2 cadenetas de altura. 2 cadenetas al aire. En el siguiente espacio una V doble. En el siguiente, luego vamos a hacer 2 cadenetas al aire. Y en el siguiente espacio del abanico vamos a hacer una V doble separadas por 2 cadenetas al aire y en el siguiente espacio vamos a hacer otra V doble. ¿Sí ve? En ese abanico de abajo vamos a tejer 2 V dobles, ¿sí ve? Que van separados por 2 cadenetas al aire. Para pasar al otro espacio hacemos 2 cadenetas al aire, una V doble, 2 cadenetas al aire y en la siguiente vamos a hacer otra V doble y finalizamos con un palo o punto alto. Vuelta número 16. 3 cadenetas de altura, seguimos con una V doble, 2 cadenetas al aire, luego una V doble, 2 cadenetas al aire, luego una V doble, ¿sí? En esas 2 cadenetas que hicimos abajo vamos a hacer una V sencilla que corresponde a un palo o punto alto, 2 cadenetas al aire y luego un palo o un punto alto. Allí, acuérdense que no vamos a hacer cadenetas de separación allí, sino que en el siguiente espacio vamos a hacer otra V doble, ¿sí? Luego seguimos con 2 cadenetas al aire. En el siguiente espacio, una V doble. Hacemos 2 cadenetas al aire, una V doble y finalizamos con un palo o punto alto. Vuelta número 17. En la vuelta número 17 vamos a hacer 3 cadenetas de altura, luego hacemos una V doble, seguimos con 2 cadenetas al aire,
luego una B doble, luego hacemos 2 cadenitas al aire, una B doble, 2 cadenitas al aire, en esa B de abajo vamos a hacer una B doble, luego 2 cadenitas al aire, seguimos con una B doble, luego 2 cadenitas al aire, una B doble, 2 cadenitas al aire, una B doble y finalizamos con un palo alto. Como miren, vean como ya está quedando la tira y que va formando como ya como el grosor y va formando como un triángulo, pero mira que se va hinchando, ¿no? Con estos abanicos y estas B que estamos haciendo. Seguimos con la vuelta número 18. En la vuelta número 18 vamos a hacer 3 cadenetas de altura, una B doble, 2 cadenetas al aire, una B doble, 2 cadenetas al aire, una B doble, 2 cadenetas al aire, y en el siguiente vamos a hacer un abanico, que el abanico corresponde a 2 puntos altos o palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos, 2 cadenetas al aire y 2 palos altos. Ahí nos da el abanico. Seguimos con 2 cadenetas al aire. Después vamos a hacer una B doble, luego 2 cadenetas al aire, luego una B doble, luego 2 cadenetas al aire, luego una B doble y finalizamos con un palo alto o punto alto. Vuelta número 19. En la vuelta número 19 vamos a hacer una B doble, 2 cadenetas al aire, B doble, 2 cadenetas al aire, B doble, 2 cadenitas al aire. En el abanico de abajo vamos a hacer en el primer espacio una B doble y lo vamos a separar con 2 cadenitas al aire para pasar al siguiente espacio, y en el siguiente espacio vamos a hacer una B doble, ¿sí? Y luego vamos a hacer 2 cadenitas al aire, una B doble, 2 cadenitas al aire, una B doble, 2 cadenitas al aire, una B doble y finalizamos con un palo alto. Despertémonos. Ahora les cuento. La vuelta número 20 y la vuelta número 21 es igual a la vuelta número 19. ¿Ya? O sea, pueden hacer lo mismo. Es igualita. Vuelta número 20 y vuelta número 21 es igual a la vuelta número 19. Y aquí finalizamos nuestra tira de la blusa. Acuérdense, hay que hacer 4 de esto. Entonces, bueno, cuando ya tenemos las 4 tiras, la última tira no vamos a rematar, sino que se acuerdan que nosotros hacíamos en ese espacio, en el último espacio que nos queda un palo final. Ahí no vamos a hacer un palo final, vamos a hacer una B doble. O sea, 2 palos altos, 2 cadenetas y 2 palos altos. Y cogemos la otra tira y en ese espacio, en ese primer espacio, vamos a tejer sin cadeneta de espacio a otro, sino que junticas. No vamos a hacer cadenetas al aire ni nada, sino que vamos a coger y vamos en ese espacio, vamos a hacer una B doble, ¿sí? Entonces, sea 2 palos altos, 2 cadenetas al aire, 2 palos altos, y sin tejer cadenetas al aire, en esa B que tenemos ahí, vamos a tejer otra B doble, ¿sí?
Y así vamos a ir tejiendo como veníamos normalmente. Una V doble, 2 cadenitas al aire, una V doble y así hasta finalizar. Cuando llegamos y ya tenemos la otra tira, entonces también lo mismo. En ese último espacio vamos a tejer no un palo sencillo, un solo palo, sino que vamos a hacer una V doble. Y pasamos a la otra tira y en ese espacio vamos a hacer otra V doble y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con esta. Entonces, cuando ya finalizamos de unir los 4 lados, entonces hacemos puntada raso y sacamos el hilito y todo esto para llegar hasta ese espacio. Ahí vamos a empezar nuestra primera vuelta de las 4 de las que tenemos ya unidas. Entonces esa vuelta, esa unión que va a quedar a un costado para que no nos vamos a confundir. Entonces empezamos a tejer normalmente V's dobles con 2 cadenetas al aire de separación, pero cuando llegamos a la mitad, o sea aquí en el cuello, ahí no vamos a hacer 2 cadenetas al aire, sino que vamos a tejer de una. Vamos a pasar de ese escote, vamos a pasar de una V a la otra V sin cadenetas al aire, ¿sí? Lo mismo sucede en la parte de atrás, ¿no? En la parte de atrás vamos a hacer lo mismo en el escote de atrás. No vamos a tejer cadenetas al aire, sino que va a ser unida. Porque va a quedar demasiado amplia. Exacto, porque va a quedar muy ancha. Que queda así como ancha, entonces es mejor no dejarla así. Entonces cuando finalizamos aquí y terminamos esa vuelta, vamos a unir otra vez y vamos a hacer puntos rasos hasta llegar a este espacio. Tejemos las 3 cadenetas de altura que nos da la altura de un palo, hacemos el otro palo alto, las 3 cadenetas de 2 cadenetas al aire, 2 palos o puntos altos, 2 cadenetas al aire, pasamos así y vamos a hacer en el escote 3 vueltas seguiditas donde no vamos a hacer unión de 2 cadenetas al aire, sino que vamos a tejer así las V unidas para que nos quede como asentadito el escote. Eso lo vamos a hacer así todas las vueltas, mejor dicho, es a la altura que ustedes quieran que les quede la blusa. El largo ya es opcional. Si ustedes quieren que o sea, es que mire, ¿sabe qué es lo que pasa con esta blusa? Se adapta a cualquier talla. Esta blusa no es para una talla específica, no. Se adapta porque como yo siempre les he dicho, el tejido se adapta a lo que nosotras queremos y se adapta a nuestro cuerpo. Entonces, este tejido de hacer V dobles con 2 cadenetas al aire, te da más amplitud. ¿Yo qué hice? Yo como no la quería tan ancha, entonces después de haber hecho 4 vueltas así de V dobles, me lengua la traba, ¿no? De V doble con 2 cadenetas al aire, pasé de V doble a una cadeneta al aire, o sea de separación, y seguí haciendo mis vueltas con una sola cadeneta al aire, para que así no me quedara tan ancha. Tan amplia. Ajá. ¿Sí? Entonces mire cómo porque quedó. si le da 2 cadenetas, entonces va quedando como una línea así con entonces, volumen en la parte de inferior. Pero queda tan bonita. A mí, el estilo que a mí me gustan así lineecitas. Mire, así finalizamos nuestra blusa. Entonces acuérdense, la altura de qué es lo que quieren. Bueno, mentiras que no hemos finalizado. Ay, amiga, nos falta hacerle el enriquecimiento del cuello y de la sisa. ¿Ah? Yo anteriormente decía manga sisa y me decía mi hermana, manga sisa no existe. No existe, porque si es sisa, no tiene manga. No tiene manga. ¿Sí? Mire cómo lo aprendí. Y es que manga sisa. No, es la sisa que no tiene manga. O por ejemplo dicen cuello en V. No, cuello es esto. En B, esto es un escote en B. Para que aprendan, ¿no? Escote en B y cuello es esto. Listo. ¿No?
para que vayan aprendiendo. Entonces usted puede, esta es una blusa que no tiene mangas y no tiene cuello, ¿sí? Es sisa y escote, con escote en B. ¿Está bien? Sí. Mira cómo aprendí. Bueno, vamos entonces ahora a ver cómo vamos a hacerle las moritas. El acabado en el escote y en la sisa. Son muy fáciles porque usted tratemos de empezar por ejemplo, en esa parte de aquí. En la sisa. En la sisa. Bueno, entonces vamos a hacer ahora vamos a enriquecer la prenda con cómo va la puntada que va en la sisa y en el escote. Miren, vamos a tejer, como lo están viendo, puntos bajos o puntos medios, puntos o palos medios. Entonces vamos a tejer 3 palos medios. En el tercer palo medio vamos a hacer 2 cadenetas al aire, que nos va a la altura de otro palo medio, y en el último palo medio que habíamos hecho, vamos a hacer ahí otro palo medio y lo vamos a cerrar con un palo raso y vamos a seguir tejiendo 3 palos medios. ¿Cómo hice yo para calcular? Yo calculé tejer 2 palos medios y en la mitad de donde va como que va cogiendo el tejido con la orilla, ahí hice el otro palo, el último palo que nos da el tercer palo, sí, para no confundirme, porque luego dice uno, ¿cómo hace para no tejer? No, yo tejí 2 palos medios en el espacio y en ese pedacito de unión que va el tejido con el final, ahí hice el otro palo medio y en ese palo medio tejí las 2 cadenetas de altura y un palo medio y lo cerré con un punto raso. ¿Sí ven? Es muy sencillo, ¿no? Entonces son 3 palos medios, o sea, un palo medio, un palo medio, un palo medio. Luego tejemos 2 cadenetas en el último palo medio que hicimos, 2 cadenetas al aire y hacemos un palo medio allí, en ese último palo, por encimita, y lo cerramos con un punto raso. Y luego vamos a seguir haciendo 3 palos medios. ¿Sí? Un palo medio, un palo medio, un palo medio. Y luego vamos a hacer la puntica con un palo medio al aire. Vemos 2 cadenetas al aire, un palo medio y lo cerramos con un punto medio. Si a ustedes les queda muy difícil hacer eso, entonces hagamos lo siguiente. Eso no lo estoy mostrando, pero pues mientras que vayan tomando, pueden hacer los 3 palos medios y hacer las 3 cadenetas al aire y cerrarlas con un punto raso también, para que les quede más sencilla y ahí le queda la bolita, ¿sí? Entonces pueden hacer también eso. 3 palos medios, 3 cadenetas al aire, lo cerramos, ¿sí? con un punto raso y seguimos tejiendo. Esa puntada ustedes la van a hacer tanto para la parte del cuello, del escote, que va hasta los hombros y baja hasta el escote, como también la van a tejer en la parte de la sisa. Vean cómo queda de hermosa esta blusa. Bueno, miren, yo creo, al final yo les coloco todo. Bueno, amigas, y así, ¿vio? Es que mire, esta blusa solamente es de observación, porque las puntadas la conocen ya, queda muy fácil, sino que es como concentración y todo eso para que ustedes puedan hacer esta ir contando. Y con esta hojita que me parece una ayuda didáctica maravillosa. Claro. No recuerden, hacen la primera filita y chulean con un lapicito para que cuando vayan haciendo la segunda copa, borren y empiecen de nuevo. Bueno, amigos, a continuación entonces llega el paso a paso. También les dejamos esto para que le saquen, le hagan pantallazo y lo mandan a imprimir. Y lo mandan a imprimir y listo.
Y el saludo y del el saludo feliz ganador. del feliz ganador que Del nos nacimiento. encanta, ¿cierto? Muy chévere. Ajá. Ay, nos encantó haber estado con ustedes, que cada día crezca más esta comunidad, que nos sigan describiendo, porque así como nos escribieron que las blusas, que los cuadros, digan qué más quiere para que nosotros sigamos mostrándoles. Primero tenemos que querernos nosotros para que los demás nos quieran. Así que con esto finalizamos este podcast, que yo sé que fue demoradito, pero muy sustancioso, ¿cierto? Mil y mil gracias. Esperamos que nos manden fotos, porque yo sé que van a hacer unas blusas muy lindas, entonces queremos que nos manden las fotos para poder decir: fulanita hizo esta blusa, miren cómo le quedó de linda, mire tal persona hizo esta pintura, mire cómo le quedó de linda. Mostrar los trabajos que ustedes hacen, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, los queremos mucho, que Dios los bendiga, que tengan una semana llena de bendiciones, de cosas maravillosas, y ser muy agradecidos. Gracias, gracias, gracias con todo lo que tenemos, porque cuando somos agradecidos con lo que tenemos, nos llega mucho más. Un beso, Y chao, 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 chao. Gracias por estar con nosotros, los queremos. Un besito, chao, chao. Buenas tardes a todos. Me encuentro aquí para dar el agradecimiento a las hermanas Cortés del podcast Las Cortés y sus manualidades. Yo soy el feliz ganador de el pesebre artesanal que sortearon en el mes de diciembre. Aquí lo tengo. Quiero mostrárselos. Quiero agradecer especialmente a Luz Marina y a Vivian, que son unas artistas. Las quiero mucho, las llevo en el corazón. Soy fiel seguidor de su programa y la felicito enormemente porque tienen un programa maravilloso que contribuye mucho para que sus seguidores puedan seguir aprendiendo con cariño las enseñanzas que ellas imparten. Me alegra mucho que hayan llegado a sus 10.000 suscriptores